שומר, שומר ישראל, שמו שארית ישראל, שמו שארית. Es un tema bastante apasionante. Vimos la lección anterior acerca de la dispersión del Reino del Norte, que tenían eh, presencia desde el año 600 más o menos, ¿verdad? Y lo ubican muchos como historiadores, evidencia, lo unen con la tierra de Ofir, a donde llegaban los barcos de Salomón, otros la presencia de las 10 tribus del Reino del Norte, y la evidencia bastante abrumadora. Les dimos unos pocos ejemplos de gran cantidad que hay de evidencia. Pueden esto mirarlo en la tesis de la pastora Nicarí, también en nuestra escuela de fundamentos nivel 1, en contexto del siglo I, que hay bastante material sobre esto, y en arqueología, en temas lingüísticos, costumbres, tradiciones, evidencia histórica también de escritos de la colonia. Vemos la presencia de las 10 tribus en América y así también en el resto de las naciones de la tierra. Nos enfocamos más en el tema de Hispanoamérica y hoy vamos a ver más de Hispanoamérica en el tema del Reino del Sur. Como sabemos, fue llevado cautivo, destruida la ciudad de Jerusalén, el templo, en el año 586 antes de la era común, y de ahí 70 años estuvieron ellos en, en cautividad babilónica y pasó pues un fenómeno bastante llamativo, que la mayoría no regresó, sino se quedó en Babilonia. Y vamos a ver la presencia, la migración que hubo del reino del sur, de Judá, como se les empezó a conocer desde el regreso de Babilonia, los judíos, pues poblaron prácticamente todo el continente europeo, Asia, África y también América en muchas oleadas que vinieron, y especialmente a partir del decreto de expulsión de los judíos de 1492, dado en España. Entonces se produjo un fenómeno migratorio bastante importante, y hoy vamos a ver muchos de esos movimientos, una pequeña parte. Hemos escogido algo que consideramos lo necesario, lo importante para que usted conozca toda, este tema de las dos casas y tenga pues bases, herramientas para que usted tome las decisiones, ¿verdad? Lo que usted decida pues tomarlo, aplicarlo en su vida, y el objetivo de esto es para romper muchos, muchos mitos que se han establecido acerca de si debemos o no guardar la Torah, con la identidad a tener raíces tanto del Reino del Norte como raíces hebreas. Y vamos a ver los datos sorprendentes, estudios genéticos realizados incluso en universidades de Jerusalén por rabinos. Vamos a tener una información sorprendente, y la conclusión, pues que en Hispanoamérica hay ascendencia de las 12 tribus de Israel, una fuerte presencia, no es sefardita, sino sefaradita, eh, que supera tranquilamente más de los alrededor de 400, 500 millones de latinos que tienen raíces judías, ADN judío fuerte. Y hay otros que tienen ADN judío, pero leve. Y esto en base a estudios genéticos, y eso es
Es realmente sorprendente la obra del Padre y vemos que se está desatando todo lo profético para el proceso de reunificación y la identidad que debemos tener todos y cada uno de nosotros. Esperamos que esto nos ayude a nuestra emuná, al crecimiento que debemos tener todos y cada uno de nosotros y ante todo para que sepamos, tengamos identidad de quiénes realmente somos nosotros. Pues entonces, sin más preámbulos, vamos a estudiar la dispersión del reino del sur, la casa de Judá, conformada inicialmente por la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y parte de levitas, los que trabajaban en el templo. Luego, cuando hubo los problemas de la división, muchos de las otras tribus fueron allá, pero en una minoría. Básicamente, y a ellos pues, cuando regresaron del cautiverio, se les empezó a llamar judíos y empezó una nueva etapa de judaísmo. Muy bien, vamos a poner algunos antecedentes históricos y previo a, la, a que sean llevados cautivos, ellos permanecieron pues bajo el amparo todavía como nación, 100 años después de que la casa del norte, el reino del norte, la casa de Efraín, la casa de Judá, casa de José también, eh, pero llegaron a cometer peores pecados, cayeron más, ¿verdad? Que incluso los profetas, el profeta Isaías le dice Sodoma, Gomorra a Jerusalén y a Israel. El profeta Ezequiel también en la parábola de las dos hermanas, pues dice que Judá se comportó peor que su hermana, vio cómo se había desviado tal los ídolos, y él utiliza palabras fuertes del profeta Ezequiel, cómo se prostituyó, cómo fornicó, pero Judá hizo peor. No acataron las advertencias de los profetas, de que rectifiquen, de que hagan teshuvá, de que se vuelvan al Creador, y la advertencia de que terminarían igual que ellos. Y vemos pues cómo hay la primera deportación en ese gráfico que tienen en el año 605, la, la segunda deportación eh, alrededor del año 586 y pues otra, eh, la tercera deportación también alrededor de esa fecha, en donde ya esa tercera definitiva se destruyó totalmente el templo y luego los procesos, ¿verdad?, de repoblamiento con Zorobabel, luego con Esdras, con Enemías, etcétera, etcétera, que empiezan a repoblar, eh, a regresar luego de la fecha establecida por el Todopoderoso para el cautiverio. Fue en varias etapas en que fueron llevados cautivos y así también en varias etapas en que regresaron. Algo que es bastante llamativo, y eso tiene que ver con los planes del Padre también, es que de la dispersión del reino del norte casi no hay evidencia, ni en las escrituras y tampoco hay mucha evidencia histórica. Toca escudriñar bastante, no le han dado mayor atención, pero en cambio con el reino del sur hay una documentación sobreabundante, diríamos, está plenamente registrado y lo que vamos a ver el día de hoy es información que todos lo manejamos en todos los niveles. Entonces, es mucho más difícil seguir el rastro del, del reino del norte. Aquí nosotros vemos, pues, básicamente a dónde fueron. Podemos ver ahí los de Cita, los cimerios, en la parte de Asiria donde estaban las tribus, y en Babilonia, pues, las otras dos tribus. Es un gráfico que está ahí para ayudar a comprender un poco más esto. Recordemos que en Babilonia también habían ya eh, gente del reino del norte. ¿Y esto qué permitió? Permitió un fenómeno bastante clave en toda esta área del, de la media luna fértil, como se le conoce a esta región, ¿verdad? Que está entre Mesopotamia y el, la tierra de Israel, la tierra de Canaán,
Pues ahí, con la expatriación, la deportación de las tribus del Reino del Norte, algunos permanecieron con su identidad, otros en cambio fueron asimilados totalmente. Con la deportación en tres etapas de Babilonia, ¿verdad? Que eso se puede ver en los libros de los reyes, en crónicas también, pues ocurrió algo bastante peculiar, que en la primera deportación fueron príncipes, gente noble, expertos, estudiosos de Torah. Entonces ellos fueron y les trataron bien por la sabiduría, todo lo que tenían, y ellos pues crearon bases, centros de estudio, ahí nace la sinagoga, etcétera, etcétera, que cuando vino ya la gran masa, ellos pudieron encontrar ya eh, una infraestructura y Babilonia les dio inicialmente libertad para que ellos practiquen el culto que tenían. Tal es así que uno de los centros más importantes del judaísmo y que llegó a ser mucho más importante que Jerusalén hasta el que tomó ya en el siglo I hegemonía, pues es Babilonia. Babilonia y Egipto fueron dos centros claves del judaísmo y vamos a ver unas características de estos dos centros que tuvieron una base, habían sinagogas, centros de estudio, etcétera, etcétera. Y en el siglo I vemos como en el libro de los Hechos hay de todo este sector de partos, medos, elamitas, de citas, africanos, de Babilonia, romanos, etcétera, etcétera, que había ya una gran cantidad de sinagogas que estaban en esos sitios. De hecho, el libro de los Hechos, si nosotros vemos con cuidado, leemos con detenimiento, vemos que no fueron a ninguna iglesia. Ahí dice que iban a la sinagoga en Corinto, en Éfeso, en Antioquía, a la sinagoga de Roma, etcétera, etcétera. No fueron a ningún otro sitio. Fueron a toda una infraestructura que ya se había formado por todas estas migraciones que se dieron y fenómenos, un fenómeno muy llamativo que se dio luego del regreso con los judíos que regresaron del cautiverio babilónico, que veremos más adelante eso. ¿Qué pasó en el regreso? Luego del cumplimiento de la profecía del tiempo determinado por el Abacados de los 70 años. No regresaron todos los judíos. Aproximadamente regresó el 5%. Miren, 5% regresó a Judea, a Jerusalén. 95% se quedó en estos territorios fuera. Porque tenían negocios, eran prósperos, estaban bien, etcétera, etcétera. Se acomodaron. Otros, pues, fueron en el proceso de asimilación, de la pérdida total de la identidad de la cultura, pero una gran masa, 95%, se quedó ahí en ese territorio. Es decir, que en el proceso de restauración, lo que hablan con Esdras, con Nehemías, con Ageo, con Zorobabel, con Malaquías, había más gente fuera del territorio de Judá que dentro de Judá. 5% del total regresaron. Otra parte, recordemos lo que habla el profeta Jeremías, fue a Egipto. Entonces muchas veces no se le presta atención a la migración a Egipto, ¿verdad? Solamente se concentra en Babilonia. Pero en el momento del regreso, y en Egipto mucho más antes, desde el año 586, desde ahí ya se estableció una colonia fuerte, especialmente después de la fundación de Alejandría por Alejandro Magno, que se establece un judaísmo de bastante influencia de Alejandría, la casa de Alejandría, que trajo muchas cosas dañinas para el estudio, para la expansión del verdadero evangelio del reino. Entonces aquí vemos dos polos, ¿verdad? Externos con gran concentración de, de muchos sabios que vamos a ver más adelante de producción de literatura que hasta ahora se utiliza en centros, digamos, exógenos a Judá.
Sí, en Judá empezó la gran asamblea, se dio inicio a, al tema de los ancianos, de los líderes, se dio origen a lo que luego tomaría forma como el Sanedrín, ¿verdad? Se dio origen también a los fariseos, etcétera, etcétera, pero era mucho más influyente el judaísmo que estaba afuera. Y un judaísmo que, tanto en Egipto como en Babilonia, estaba ya mezclado no solamente por judíos, sino por los otros que habían migrado, que todavía tenían su identidad, que todavía no habían perdido. Miren, datos históricos muestran que alrededor de 1 millón de judíos vivían en el imperio persa. Recordemos que fue bajo dominio persa que se produjo el regreso. Regresaron, vimos que hubo una cantidad baja, 5%, otros dicen 4.2%, 42.000 personas. De 1 millón, 42.000 personas. Miren, eso es una cantidad bastante, bastante baja los que regresaron a Jerusalén. Continuemos. Luego, 468 antes de la era común, también regresa otro grupo junto con el sacerdote de estas. 455, Nehemías. Los tres procesos que se lo puede ver en los libros de Esdras, de Nehemías. Tres grupos que emigraron, pero cantidades mínimas. Y en el año 515, antes de la era común, miren, ya había 0,3 millones de personas, disminuyó. Y un cambio, la mitad vivían en Israel y el resto fuera. Estos son datos de investigadores, historiadores, etcétera, etcétera, que han ido estudiando este fenómeno de la migración, el regreso a la cautividad judía, etcétera, etcétera, que hay información abundante hoy por hoy. Usted esto puede verificar, consultar, etcétera, etcétera. Hay cualquier cantidad de información, tanto de escritores judíos, de rabinos, como también de escritores latinos, de escritores romanos, etcétera, etcétera. ¿Cómo era la condición? Pues lo podemos ver en los libros de Daniel y Esther, ¿verdad? Tenían una situación muy buena. Ahora vamos a enfocarnos un poco en los judíos que se quedaron en Babilonia. Lo que pasó en Jerusalén, ya conocemos la historia, ¿verdad? A través de los profetas, etcétera, etcétera, todo el proceso de restauración, de reconstrucción del templo, de las murallas, luego hasta la época importante de los macabeos, luego la aparición de Yeshua, luego todo el fenómeno del año 70, destrucción del templo, se establece el judaísmo de los sabios, luego 135, la destrucción como nación, la rebelión de Bar Kokhba y la diáspora y se perdió como nación hasta que fue finalmente establecido como Estado, pues luego de casi 2000 años. Estamos celebrando justamente en este año 75 años de la restauración del Estado de Israel. Todo ese tiempo, pues, ellos fueron expulsados de las naciones donde iban, etcétera, etcétera. Una migración constante, etcétera, etcétera. En esta época, por Yeshua, por rebelión Bar Kokhba, pues empieza algo que es muy conocido dentro de las naciones del judío errante. Porque estaban bien en un sitio, crecían y les veían mal y expulsados. A grosso modo eso, lo conocemos, ¿verdad? Son temas que dominamos, pero ahora veamos un poquito más en detalle de los que se quedaron fuera de Judá, los que por voluntad decidieron seguir en Babilonia. Y ahí podemos entender por qué en el libro de Revelaciones hay una exhortación que se manda y dicen, pues, salí de Babilonia, pueblo mío, ¿verdad?
No es de casualidad, sí la parte espiritual, instrucción, enseñanza, pero también es literal que está esparcido en ese sitio. De un libro eh, de Paul Johnson, Historia del Cristianismo. No sé si nosotros tengamos unos ejemplares, nosotros traímos unos ejemplares, no sé si todavía haya de esto. Miren, ahí este autor dice que muchos se quedaron en Babilonia y que se convirtió en centro de la cultura judía, Babilonia, durante 1500 años. Miren qué gran cantidad de tiempo. Ahí se desarrolló muchísimo del judaísmo rabínico que se establece hasta la actualidad, que se sigue ejerciendo. Nació fuera, nació en Babilonia. Y ahí nosotros podemos saber el desvío de muchas cosas también, ¿verdad? Porque obviamente estaban bajo influencia de sistemas idolátricos, de astrólogos, etcétera, etcétera, que manejaban tiempos diferentes. Un ejemplo muy palpable lo podemos ver en los nombres de los meses del calendario hebreo, que la mayoría son nombres babilónicos, tienen nombres de deidades, por ejemplo, Tamuz, ¿verdad? Entonces, esto nace aquí porque se quedó una gran cantidad. Y al ser una gran cantidad, pues eso, por una ley natural de la vida, tiene influencia. El peso demográfico. La cantidad sí influye bastante en temas de influencia de cultura, de pensamiento, etcétera, etcétera. En Babilonia suceden muchos fenómenos bastante interesantes, bastante importantes. Eh, Surgen pues profetas que traen profecía de restauración. Empieza a veces de una manera mucho más clara la figura de un Mashiach que venía a redimirles, ¿verdad? Empieza a cobrar mucho auge la profecía de Ezequiel, de Malaquías, etcétera, etcétera, durante ese periodo, eh, en cautividad y post-cautividad, y empieza a crearse una esperanza. Las expectativas mayores del Mashiach, del Redentor, de la salvación del abacados. Nace la sinagoga. No tenían templo, fue reemplazado por un sitio de estudios, que básicamente es un aula, un espacio donde se reúnen a estudiar. No tenía fines de culto. Los sacrificios diarios fueron reemplazados con el estudio de la Torá, fueron reemplazados con la oración. Aquí en Babilonia es donde se establece la oración 3 veces al día, y eso lo vemos como el profeta Daniel, sus amigos oraban, ¿verdad? 3 veces al día. Se establece aquí, no es porque se les ocurrió, no porque quisieron hacerlo, sino por las circunstancias en las que ellos tuvieron que desenvolverse. Ellos, para mantener la identidad, para que no ser absorbidos totalmente por la cultura, pues ellos se idearon estos sitios de estudio que hasta ahora están, ¿verdad? Hasta ahora la sinagoga ya se ha convertido en el centro de la vida judía. Al no haber templo, ¿verdad? Se convirtió hoy por hoy, es el centro de la vida judía. El, Mientras había templo, pues se compartía. La sinagoga, como vemos que Yeshua iba a la sinagoga de los judíos en Shabbat, como era su costumbre, ¿verdad? Mateo 13 hay un ejemplo de eso. Y otras veces iba al templo, entonces coexistía el uno para dar las ofrendas y el otro era como centro exclusivamente de estudio. Ahí empiezan también otra figura utilizada mucho, las yeshivot, especialmente en una ciudad sura, que son centros de estudio también, pero de mayor envergadura, profundidad que las sinagogas. Hay la variación del calendario. En Babilonia empieza y se establece un calendario en que en ciertos años, recordemos que los babilonios manejaban mucho la astronomía, empieza el calendario de 13 meses en determinados tiempos, que insertaban un 13º mes o Adar segundo, como le llaman. No fue eso, no fue eso dado originalmente. Esto nace desde Babilonia.
Y Babilonia se convirtió, como vimos después del escritor Paul Johnson en Historia del Cristianismo, centro de la cultura judía por 1500 años, con todos los que se quedaron ahí. Y de hecho, una de las obras más importantes que hay, el Talmud Babli o Talmud de Babilonia, fue escrito por sabios que vivían ahí en Babilonia. Y eso hasta ahora se le utiliza, es un material de estudio indispensable dentro del judaísmo, ¿verdad? Un rabino tiene que dominar este Talmud y también el Talmud de Jerusalén, que son dos de las fuentes principales de estudio, junto a la Mishnah, al Midrash, etcétera, etcétera. Nace esta obra, pero miren dónde nace. En Babilonia, que donde tenían otras formas de aplicar el culto, no había templo. Y eso tiene bastante influencia en la formación, en la mentalidad, en la cultura religiosa del pueblo judío, de nuestros hermanos de Judá, hoy por hoy. ¿Qué es el Talmud? Pues es discusiones de sabios, de rabinos, sobre leyes, sobre tradiciones, sobre costumbres, parábolas, mashal, historias, leyendas, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, miren, eso es básicamente, son como comentarios. Talmud de Jerusalén y Talmud de Babilonia. El Talmud Yerushalmi y el Talmud Babli. Dos libros, dos, dos elementos que determinan el judaísmo actual en Babilonia, con los que se quedaron. Miren, un polo muy importante de desarrollo de pensamiento religioso, pero fue externo. Y ahí vemos una triangulación. Babilonia, ya vamos a ver en Egipto, Jerusalén, y luego de la destrucción del templo en Jerusalén, ese centro, el centro de influencia de la cultura judía, es trasladado a Europa. En Babilonia nace el judaísmo rabínico. Los comentarios, las opiniones que se mueven hoy por hoy, ¿verdad? En la enseñanza de nuestros hermanos de Judá, ellos mucho utilizan el sabio tal, el sabio tal, el sabio tal, pues nace este tipo de judaísmo, que corre paralelo. Las enseñanzas de los sabios, de los rabinos, tienen igual y en algunos casos mayor importancia que la Torá. Hay principios, pues, rabínicos que dicen que si la Torá dice una cosa y un sabio dice otra cosa, prevalece lo que dice el sabio sobre la palabra del Padre. Miren cómo fue la influencia y hasta hoy. ¿Cuántos siglos, verdad? Ya más de 2000 años de la influencia del pensamiento externo de los que se quedaron en Babilonia hasta la actualidad. Hasta la de, durante todo el periodo del segundo templo y muchos años después, esta comunidad judía de Babilonia creció, siguió creciendo hasta que luego, bueno, las conquistas, todo lo que hubo, las transiciones del territorio que había ahí, el pasar de Babilonia a Persia, a Grecia, a Roma, etcétera, etcétera, produjo bastante influencia, que sean mal vistos por su tradición, sus costumbres, y luego empezaron a migrar ellos también. Tuvo 1500 años de expansión, de florecimiento, y luego empezó a decaer. Vamos a ver la otra parte, los judíos en Egipto. Y esto casi nunca se lo estudia. Por eso los profetas hablan de que no hablen mal de Egipto, porque el Padre tiene un remanente, que en Egipto se invocará el nombre del Todopoderoso y de Asiria también, porque ahí está gran cantidad de las estrellas, la arena que está debajo de las aguas, oculta en las naciones. Y vimos que también hay arena oculta en las naciones de América, las 10 tribus anteriormente, ¿verdad? Que habían migrado. Muy bien.
Jeremías de los capítulos 40 al 52 nos muestra, pues, ahí hay indicios de que fueron a Egipto, ¿verdad? E incluso Jeremías, luego de ser liberado por Nabucodonosor, fue a Egipto. Ahí enseñó, y por ejemplo en Jeremías 44 habla lo de la reina del cielo, que no ofrezcan incienso. Y ellos le dicen, desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo, nos falta de todo y espada somos consumidos. ¿Verdad? Entonces, miren, una gran población, viendo la destrucción, los peligros, cuando cayó Jerusalén en el año 586, fue a Egipto. No se sabe exactamente la cantidad, pero no fue una cantidad despreciable. Hubo una comunidad bastante fuerte. Muy bien. Y algo adicional. Miren. Y esto es de una fuente judía, esta información. Que cuando salieron de Egipto con Moshe, no salieron todos. Salió solamente entre el 25 y el 30% de Egipto, de la población israelita. Miren, se quedó alrededor del 70% se quedó en Egipto. Nosotros vemos el libro de Éxodo y no vemos esto fácilmente, ¿verdad? Pero esto es, miren, de una fuente judía. Y de hecho, esto en una entrevista también lo menciona un político judío argentino, Milei, que es muy bueno, por cierto. Miren, él menciona en una de las entrevistas de esto, hablando sobre el tema de la libertad, que se quedaron ahí entonces, y había ahí una base poblacional que había perdido identidad, obviamente, entre tantos años que habían pasado, pero la genética no se pierde. Fueron a donde estaban ya establecidos. Muy bien. Hay otro documento que se llama el Papiro de Elefantina, que describe cómo era la forma de vida de los judíos ahí en esa isla de Egipto. Y bueno, y ahí hablan muchísimas cosas, que eran muy prósperos, etcétera, etcétera, tuvieron posiciones de gobierno, de influencia, etcétera, etcétera. Fue una comunidad bastante, bastante influyente. Y aún más, en la época de Manasés, antes de que caiga, pues el reino de Judá, ya se habla de asentamientos en Egipto, asentamientos judíos. De los reyes persas, Jerjes, 1, Darío II, del 470 al 411 antes de la era común, mencionan colonias judías en la isla de Elefantina e incluso un templo que fue destruido y luego fue vuelto a construir. El profeta Isaías dice que se levantará ofrenda en Egipto al Padre. Miren, había un templo que se le daba culto al Elohim de Abraham, de Isaac y Jacob en Egipto. Miren un fenómeno en Babilonia, las sinagogas, lugares de estudio. Aquí en Egipto, un templo. Luego, los cambios que se dieron también en Egipto, pues y entran los Ptolomeos. Y con él entra un fenómeno muy importante, que preste la atención a esto. Siglo IV, antes de la era común. Entra el helenismo. Y ahí en Alejandría empieza a funcionar una de las escuelas más famosas. Y de hecho, ahí estuvo la biblioteca más grande del mundo de la antigüedad, la biblioteca de Alejandría. Y en Alejandría estuvo una comunidad de judíos que básicamente ocupaba todas las esferas de esa ciudad. Fue una de las más prósperas, esta comunidad de Alejandría. Miren, dicen algunos estudiosos que llegó a tener la comunidad judía de Alejandría
alrededor de 1 millón de personas. Impresionante. Fuera de Jerusalén, pero con un antecedente, el helenismo. Y esto va a ayudar bastante para que entendamos las líneas que hay. Una línea que influye al judaísmo desde Babilonia y otra línea que influye no al judaísmo. Vamos a ver a qué dio origen esta comunidad judía de Alejandría. Y, y es hermoso cómo con la historia se pueden ir enlazando las piezas de la profecía, de la Torá, de los profetas e incluso del pacto renovado. Hoy vamos a hacer eso. Y vamos a conectar una historia que tiene que ser bien contada, que es realmente la historia del judaísmo rabínico y la historia de lo que aquí se estaba gestando. ¿Qué había aquí? Un sabio, uno de los más influyentes. Él fue el que dio las bases del cristianismo medieval y era judío. Aquí en Alejandría se sientan las bases para el cristianismo católico romano. Y nació de judíos. ¿Por qué hubo esa desviación? Antes de entrar a eso. E incluso Flavio Josefo estudió ahí. El historiador que nosotros conocemos de antigüedades, de las guerras de los judíos, etcétera, etcétera, estudió ahí. Filón, Ben Sira, Tiberio Julio Alejandro, etcétera, etcétera, era un centro bastante culto, bastante de influencia. Como decir aquí en América, Harvard. Era un Harvard para esa época. Era la biblioteca más grande del mundo, la de más renombre. ¿Qué pasó aquí también? La traducción, por primera vez en la historia, de la Torá a un idioma que no era hebreo. Aquí se tradujo la Septuaginta, que fue la traducción al griego, en esa época el griego koiné, que era un griego popular, se produjo acá también. Miren, la base del judaísmo rabínico, el Talmud de Babilonia. La base de todos los escritos, las traducciones, de las Biblias, Nácar Colunga, la Biblia del Oso, Reina Valera y todas las que surgieron, la Septuaginta. Miren cómo la influencia, hubo esta influencia que modeló el sistema de creencias y dividió en tres grandes corrientes que se mantienen hasta el día de hoy. Tres corrientes que son el judaísmo rabínico, los nazarenos, que somos nosotros, y otra, el catolicismo cristiano romano. Porque aquí no se habla del cristianismo protestante. No existía. El protestantismo recién nace alrededor del año 1600 de la era común con Lutero, ¿verdad? Entonces lo que hablan la historia del primer siglo, los padres de la iglesia, todo lo que enseñan nuestros amados hermanos cristianos, evangélicos, protestantes, etcétera, etcétera, no tiene base. Ellos están creyendo una mentira que les han infundido. Porque no hay bases. Nunca Agustín eh, que fue el teólogo, también los que empezaron en el primer siglo en Antioquía, ellos nunca hablan de una iglesia protestante, ellos hablan de una iglesia católica. Y así está registrado en los libros de historia de Eusebio de Cesarea. No hay rastro de la iglesia protestante. Ellos están inventando una historia para tener bases que
Yeshua fundó una nueva religión que nació en Pentecostés, pero nosotros sabemos que no es así. Estaban ahí judíos y prosélitos celebrando una de las convocatorias del Abacados, ¿verdad? Y estas cosas son las que no conocen y nosotros debemos conocer con herramientas que ellos puedan verificar, que ellos puedan comprobar para que vaya cayendo esa venda. Porque créame que incluso yo era uno de los firmes convencidos de esto. Hasta cuando empecé a estudiar y dije, no, aquí hay un problema, aquí esto no es historia protestante, esto es historia de la Iglesia Católica. Si toman esa historia desde acá, está reconociendo la Iglesia Protestante que es hija de Roma. No han cortado ese vínculo. Muy bien, continuemos. Entonces, miren, aquí surge cualquier cantidad de literaturas. El libro de la sabiduría de Salomón, etcétera, etcétera, entre los más conocidos. También muchos autores, un centro cultural bastante influyente. Literatura hebrea, ¿verdad? Pasada ya a lengua griega. Obras sobre la moral, sobre la ética, dramas, etcétera, etcétera, nacen aquí. ¿Qué influencia tiene esto? Aquí, y si Babilonia fue el centro del judaísmo rabínico, en Alejandría, en Egipto, fue el centro y nace el judaísmo helenístico. ¿Qué quiere decir? Con influencia griega, con influencia de la filosofía. Y esta influencia de la filosofía sobre gente que tenía Torá trajo resultados devastadores. Pero sí, Filón es quien empieza esto. ¿Qué es lo que hacen ellos? Los conceptos filosóficos, todos morales, espirituales, en base a la filosofía, empezaron a mezclar, a ensamblar con la Torá del Padre, con las instrucciones de Moshe. Y llegaron al punto de decir que la filosofía está inspirada en la Torá y que incluso Platón se inspiró en la ley del Todopoderoso, en la ley de Moshe, porque empezaron a mezclar. Entonces, ¿qué decían ellos? En Babilonia, la influencia que se fue dando, la opinión de los sabios era importante. Aquí, la opinión de los filósofos se puso sobre la Torá. El mismo fenómeno, pero con otra influencia. La una con influencia babilónica, conservando ciertas cosas, los sabios salieron a flote. Aquí, pues la filosofía influyó y deformó la Torá. Miren estos dos centros de fuera, cómo han influenciado hasta el día de hoy. Y todo nació, aunque nosotros no creamos, del judaísmo, pero por dejarse influir de la cultura externa, lo que no está alineado a la Torá. Y eso es un ejemplo para nosotros, para que no nos dejemos influir tan fácilmente, porque se produce una mixtura, se produce una ambivalencia. Los valores absolutos de la Torá son desplazados y son valores relativos de acuerdo a la corriente filosófica, de acuerdo al pensamiento del mundo. Y hoy de acuerdo al humanismo, ¿verdad? Porque según lo que piense es bueno o malo, el absoluto que es la Torá del Padre. Ahora lo que quiere una persona. Y estamos viviendo esa etapa que empezó acá. El humanismo nace acá desde la filosofía. Y hoy lo que estamos viendo, ideología de género, eso es humanismo. Eso es 100% humanismo. La manifestación más degradante del humanismo. Entonces, empezó la interpretación alegórica, ¿verdad? Entonces ahí empieza el Israel natural, el Israel espiritual, etcétera, etcétera. Empieza el dualismo platónico a meterse a interpretar según la filosofía, a explicar la Torá. Y de ahí, ya
en el transcurso del siglo I, todo el pensamiento que influyó de finales del siglo I sobre los padres de la iglesia fueron de acá, inspirados en Filón de Alejandría, judío, pero filósofo, mezcló las dos cosas. El método alegórico puede sacar del contexto de la escritura, ¿verdad? El método alegórico, por ejemplo, es, Yeshua dijo que el reino le será quitado y dado a otros. El método alegórico dice, todo lo que tenían los judíos se le quitó y ahora eso viene para nosotros los cristianos. Pero las maldiciones, esas sí son para los judíos. Entonces sacan textos y lo tergiversan totalmente. Y ese es el problema del método alegórico cuando no se ciña la Torá. Y hay mucha de la enseñanza católica, protestante, utiliza método alegórico. Filón de Alejandría, contemporáneo de Yeshua casi. Mire, él que hace, a través de sus obras, de su enseñanza, une ideas judías y griegas. Eso se llama el helenismo. El predecesor del neoplatonismo y, miren, influencer de las ideas de los padres de la iglesia. Todos esos escritos de los padres de la iglesia, los que empezaron a guiar a las comunidades del antiguo Medio Oriente, de Asia, de África, etcétera, etcétera, que tenían bases judías, que guardaban Torah. Entonces ahora empieza una nueva influencia de la filosofía. Entonces, cuando se fue Yeshua, ¿qué hizo esto? Bueno, él era mitad hombre, mitad divino. Entonces él fue humano y Dios. Y cuando murió, se le quitó lo de Dios, se quedó humano. Y luego vino lo de Dios. Entonces empiezan la transubstanciación, lo que hace la Iglesia Católica, que en la hostia es la carne, que se convierte, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Empiezan a inventarse, por ejemplo, aquí sale producto de esto, sale la doctrina del Espíritu Santo. Eso nace en el Concilio de Nicea, ¿verdad? En el año 325, que concluyen una tercera persona en base a la filosofía y no en base a textos. Entonces, los que tenían influencia hebrea, que guardaban Torah, Shabbat, recibieron la enseñanza de Yeshua, se ven afectados por estos tipos de enseñanzas. Y claro, con las revueltas, las rebeliones de Judá, ¿qué es lo que hacía? Que la enseñanza judía era mal vista, pero esta era aceptada. Y luego fue aprobada, hecha religión oficial del imperio en el año 380, entonces vio una vía libre para que florezcan estas ideas. Y así nace pues la Iglesia Católico Romana. Nace de este proceso, miren. ¿Y cuál fue la instrucción del Padre, del profeta Jeremías? No vayan a Egipto. Maldito el hombre que confía en el hombre, porque ellos tienen caballos, pero son hombres, no son dioses, ¿verdad? ¿Cuál fue la instrucción y por la que al profeta Jeremías le metieron en un cepo, le abofetearon, le trataron tan mal? Porque él decía, permanezcan aquí y sométanse. El irse hacia otro sitio, miren las consecuencias que trajo. A todas las comunidades, la mayoría, no todas, que estaban fuera, les influyeron con todo ese tipo de doctrinas. Y se alejaron. Entonces ahí vienen normas. Ya no Shabbat, ya no guardar la Torah de Moshe, que pueden comer de todo, etcétera, etcétera. Le cambiaron el nombre, ya no de Yeshua, a Jesús. Porque entró la filosofía. Entonces no les convenía mantener un nexo con lo hebreo. Y así se divide, se separa. Miren, esto es muy importante, conocer los movimientos, las advertencias. Pablo, en la carta a la sinagoga de Tesalónica, de Colosas, ¿qué dice? Combate los principios, los rudimentos del mundo, teorías de ángeles, etcétera, etcétera, ¿verdad? Colosenses 2 me muestra todo este tema de la filosofía, ya vino también aquí que para ser más puro,
no tenía que cambiar de vida, sino no coma, haga ayunos, no tenga, no se case, etcétera, etcétera, no tenga descendencia para ser más puros. Entró eso. Juan también advierte, ¿verdad? El anti-Mashiach nace de esta filosofía, ¿verdad? Que hacer todo en mis fuerzas, sin reconocer la obra de Yeshua. Yo ayuno, me vuelvo más santo. Yo no necesito del Padre, no necesito de Mashiach. Aquí también nace y se fracciona de una manera ya definitiva el poco vínculo que tenían estas comunidades, originalmente sinagogas judías, que luego dan el salto a iglesia, porque ese término es acuñado por Roma, desde Constantino, ¿verdad? Se cambia totalmente. Por eso Juan, en sus cartas, primera, segunda, tercera, cuando habla del anti-Mashiach, dice, de nosotros salieron, eran nuestros. Y Yeshua advirtió, Pablo advirtió, de los lobos vestidos de ovejas, de los falsos profetas, que tratarán de engañar aún a los escogidos. El contexto de esas palabras, bueno, hoy también se las puede aplicar, pero era básicamente a gente que tenía filosofía, a estas ideas, de mezclar la filosofía con la Torá. Entonces todo ya empezaron a desvirtuar todas las cosas, etcétera, etcétera. Continuemos. Une esta escuela de Alejandría con el principal exponente Filón, la filosofía griega y el cristianismo. Y ahí se unió. Y de ahí, pues, Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, utilizan el método científico, el método dialéctico, tesis, síntesis, etcétera, etcétera, y nacen las bases de lo que hoy por hoy es la religión católica romana y el protestantismo, la religión evangélica. De aquí, miren, de una mezcla de la filosofía. Y eran judíos. Nunca las desviaciones nacieron de fuera, de adentro. Esto es algo que no se conoce, que no se estudia. Ahí podemos entender en mayor dimensión las palabras de nuestro maestro Yeshua. El trigo y la cizaña crecen juntos. Porque eran de nacimiento, pero se desviaron. El apartarme de las instrucciones del Padre trae consecuencias muy fuertes para todos y cada uno de nosotros. Y ahora vamos a lo que sí ya nos interesa. Vamos entrando en el tema para América. La dispersión judía en el siglo I. Antigüedad de los judíos de Flavio Josefo. ¿Qué dice él? El grupo entero del pueblo de Israel permaneció en ese país, Asiria, mientras que las dos tribus de Judá y de Benjamín se encuentran actualmente en Asia y Europa. Miren, Asia, toda esa franja del mar Egeo, del mar Negro y Europa. Sabían en la época de Flavio Josefo, alrededor del año 70 de la era común, que las tribus estaban dispersas, Reino del Norte y también Judá y Benjamín. Clarísimo, ¿sí o no? Yeshua, ¿qué dijo? Yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los que estaban con doctrinas equivocadas, los que estaban dispersos fuera, en Babilonia, en el Asia Menor, en Europa, en África, hasta en la India, porque allá fueron a predicar los apóstoles de Yeshua también. Miren, hay evidencia de un escritor judío, y es un texto histórico que tiene reconocimiento, validez. Dice, las 10 tribus de Israel actualmente se encuentran más allá del río Éufrates, en las zonas del Cáucaso, por donde llegaron al norte de Europa, y consisten de una gran multitud que no se puede calcular en números. Eso está en Antigüedades de los Judíos de Flavio Josefo. Historia. Ahora pongamos también Biblia, ¿verdad? Hechos 2. Que muchos dicen aquí nació la iglesia. No es así. Y porque ni siquiera cayó el Ruach del Padre sobre todos los judíos. Cayó solamente sobre nazarenos. Si yo leo bien el texto, eran 120 nazarenos que estaban esperando la promesa que les había dicho Yeshua antes de ser levantado, ¿verdad? No eran todos los judíos.
Aquí había una gran cantidad, muchos dicen que 1 millón, 2 millones, etcétera, etcétera, que venían de muchos sitios a las convocatorias del Padre, para cumplir la instrucción de que deben presentarse 3 veces delante del Señor. Las celebraciones que nosotros también hoy por hoy estamos celebrando, que estamos prontos a celebrar también. Hechos 2. Y vamos a leer. Cuando empezaron a hablar, y le dicen, estos son galileos, y el versículo 8 dice, ¿cómo pues les oímos hablar cada uno de nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos. De allá dice, usted aquí en el mapa puede mirar dónde están los partos. Miren, aquí en la zona de la Mesopotamia, colindante ya con Asia, Medos en Media, todo esto eran zonas donde estaban las 10 tribus. Elamitas de Elam, que es otro nombre para Babilonia, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, por acá, miren, en el Ponto y en Asia, toda esta zona, el Asia Menor. En Frigia y en Panfilia, los puntos 9 y 10. En Egipto y en las regiones del África más allá de Cirene, por Libia, el punto 2. Y romanos, también de Roma, miren. Tanto judíos como prosélitos. ¿Dónde hay cristianos? Se inventaron una historia. Recuerde que la historia se puede inventar. Por eso hay que verificar. Miren, de 15 sitios, partos, medos, elamitas de Mesopotamia, de Judea, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, ¿verdad? De Capadocia, de Egipto, de África, de Roma, de Creta, de Arabia. ¿Y aquí qué había? Por este lado, en África, los judíos de Egipto, la comunidad judía. Por acá, pues la comunidad de Babilonia, muy floreciente. Las 10 tribus dispersas. Estaban dispersos por toda esa parte. Y lo que estudiamos la vez anterior, también dieron el salto a África, a América, ¿verdad? Desde el año 600 que hay evidencia. Miren, aquí habían sinagogas y esta era gente que no había perdido su identidad. Aquí un punto muy importante. ¿Por qué iban a las convocatorias? Porque tenían su identidad israelita, ¿verdad? Entonces sabían que debían ir a celebrar la convocatoria. Pero aquí en estos territorios también había muchos. Y más que ellos, no tenían identidad, habían sido asimilados. Habían perdido las costumbres, ya estaban practicando por los matrimonios mixtos, por emigrar a otros territorios inhóspitos, inhabitados, etcétera, etcétera, perdieron su identidad. En el libro de los Hechos, en el siglo I, Flavio Josefo, y Hechos 2 también muestra a aquellos que tenían identidad. Pero hay muchos más que por el paso de los años habían perdido su identidad, como lo que está ocurriendo en América. En el libro de Jacobo, Santiago, capítulo 1, versículo 1. Jacob, siervo de Yahvé y del Adón Yeshua, a las 12 tribus que están esparcidas. Sabían que estaban las tribus esparcidas. Pedro, primera de Pedro. Pedro, apóstol de Yeshua a los elegidos, extranjeros dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Miren, ellos sabían a quiénes describían. ¿Y qué les describían? Que ya apareció el Mashiach profetizado en la ley de Moisés, los profetas y los escritos, y que ese Mashiach fue Yeshua.
les enseñaban Torah, porque lo que está escrito en el libro de los Hechos, que demostraban fehacientemente a través de la ley de Moisés, los profetas y los escritos, que Yeshua era el Mashiach profetizado en las escrituras, ¿verdad? Miren, se mantuvo el conocimiento, la identidad de un grupo, pero otros fueron asimilados. En el siglo I vemos una dispersión bastante notoria de las 12 tribus, ya no solamente 2 tribus, ya no solamente las 10 tribus, las 12 tribus. Y así escriben pues los nazarenos. En el año 65 de la era común, antes de la destrucción, la población judía, 4.35 millones. 50% en Israel, 50% fuera de Israel. Miren, entonces estaban un poco más de 2 millones, 2.157.500 dentro de Judá y los otros dispersos en las naciones que no habían perdido su identidad. Imagínense aquellos que perdieron su identidad. Pongámosle la misma cantidad, pero ya no practicaban Torah, ya se habían olvidado. Vamos a ver algunas corrientes migratorias antes de llegar a la expulsión de España, que es la que donde vamos a sacar más jugo nosotros. 70 pues destruyeron, ¿verdad?, del templo, expulsados de Israel gran parte, dispersos por las naciones, otros llevados como esclavos, etcétera, etcétera. Da inicio a lo que se conoce como la diáspora judía. Pero antes ya hubo, ya vimos que hubo hacia Egipto, en Babilonia que se quedaron, etcétera, etcétera. Esto casi no se enseña. Se ha concentrado más en Judea, pero hay una historia que es en toda la tierra, no solamente en la parte que estamos viendo ahora, sino en toda la tierra. Y el abacados, que bendito es su nombre, está provocando que hoy vaya saliendo esto a la luz y que vayamos aprendiendo. Tiene que cumplirse los huesos secos, la arena del mar que está sepultada en las naciones. Del año 115 al 17, otra revuelta, también otra dispersión, llevados de esclavos, cautivos, expulsados. En el 135, con la rebelión de Bar Kokhba, ¿verdad?, se pierde la identidad como nación, se empieza a llamar Palestina y también gran parte de la población es dispersada. Gran parte. Otras 2 revueltas, 351 y 613, también provocaron dispersión en esa región. Vienen constantemente expulsados. Muy bien. A partir del año 325, en donde ya empieza a tomar forma la Iglesia Católica Romana, con el apoyo de Constantino y a liberarles de impuestos, a darles templos paganos, etcétera, etcétera, aquellos que seguían la religión, que no tenían nexos con los judíos. Entonces hay una separación y nace aquí lo que se conoce que fue motivo de persecución por la Inquisición, que de santa no tiene nada, ¿verdad? El Filius Dei. ¿En qué consiste eso? El homicidio de Dios. Miren qué absurdo. ¿Quién puede matarle a Dios? Pero de esto eran acusados los judíos, de que mataron al Dios Yeshua. Y de ahí un antisemitismo hasta el día de hoy. No podían ocupar cargos públicos, no podían tener empleados, no podían casarse con gente que no sea judía. Es decir, uniones mixtas no podían hacer eso. Desde el año 325 empieza algo fuerte, a ser mal vistos en todos los territorios. Y ahí empiezan pues en la Edad Media, que sabemos que fue la época más nefasta desde el año más o menos 500 al 1500, 1000 años de oscurantismo, en donde la Iglesia Católica Romana asesinó a millones, especialmente judíos que no hacían la conversión al catolicismo romano. Y las expulsiones, 1290, judíos expulsados de Inglaterra, 1306 de Francia, 1492
200.000 judíos expulsados de España. Y aquí esta fecha es claves para todos y cada uno de nosotros. Y así siguieron expulsiones. Expulsados de España a Portugal, a otras naciones, y de ahí también fueron expulsados. ¿Y cuál era el destino que tenían? Asia, la India, África y el continente, en donde ellos estaban más seguros, América, Sefarad. Muy bien, entonces vamos a ver. Aquí tienen un gráfico de la expulsión de los judíos del año 1100 al año 1600. Es decir, hubo un movimiento migratorio constante de judíos por toda Europa. Por eso es que acá se empieza y se desarrolla un tercer centro. Ya quedó atrás Alejandría, ya quedó atrás Babilonia. Ahora, el centro judío se pasa a Europa, pero también el centro católico romano pasa a Europa, a Roma. ¿Verdad? Y dos centros y dos líneas principales, Alemania y España, Askenazis y Sefaradís, ¿verdad? Que son los que más ejercen influencia. Claro que hay muchos más, ya veremos al final, más tipos de judíos, no son solamente los dos. Pero de Europa esto, miren cómo se pobló y miren todo por el Mar Negro, toda esa área, incluso parte de Rusia, etcétera, etcétera, hubo movimiento, les expulsaban de un lado a otro, etcétera, etcétera, judíos errantes. Literalmente les pasó así. Durante todo ese periodo de 500 años, constantemente expulsados, asesinados. ¿Qué es lo que hacían? Tenían que cambiar de religión. Se hicieron más católicos que los católicos, para que no les maten. Comían más chancho que los católicos, para que no les maten. Entonces, unos lo hicieron, otros en cambio se permanecieron en secreto. Afuera eran católicos y por dentro eran judíos. A eso los llamaban criptojudíos, ¿verdad? Que en lo secreto eran judíos, pero esos eran perseguidos por la Inquisición. Entonces, si anteriormente por temas culturales perdieron identidad, imagínense ahora ante amenaza de muerte. A muchos les quitaron sus hijos y les mandaron a que se críen en hogares católicos. Pérdida totalmente de la identidad de muchos de ellos. Y así esparcidos a lo largo de toda Europa, Asia Menor, África, etcétera, etcétera. Pero aquí viene, ahí tienen más mapas de las migraciones que ha habido constantemente. Eso usted puede mirarlo. Aquí tenemos un mapa de 1290 a 1496. Se fueron a Francia, Inglaterra, a lo largo de todo el Imperio Romano, a Lituania, toda esa parte ya de Europa del Este, ¿verdad? Hacia el Imperio Otomano, etcétera, etcétera. Hacia Egipto hubo migración. Igual, aquí tenemos otros de 1933 a 1940. Siguen dándose las migraciones. Ya era un destino, América. Principalmente América. Miren, ha habido una migración constante hasta 1940 y luego de que se restableció el Estado de Israel, empezaron a regresar algunos de los que estaban totalmente dispersos, la Aliyá, como se le conoce. El punto clave para nosotros, el motivo, todo es antecedente para que conozcamos cómo ha sido la migración del Reino del Sur, que no la han tenido fácil, como tampoco el Reino del Norte, ¿verdad? Para todos, las 12 tribus, muy difícil. Pero la parte importante para nosotros, para complementar lo que estudiamos, la influencia en la cultura, en el lenguaje, en las costumbres de los indígenas, desde el 600, otros desde el 400, etcétera, etcétera, ahora desde 1492, alrededor de 2000 años después. 2 milenios
Vinieron primero las 10 tribus y luego las tribus de Leví, Benjamín y Judá a América, motivo de la expulsión. Y el decreto, pues, vamos a leer el decreto de Granada, como se le conoce, del 31 de marzo de 1492, que se les dio pocos meses para que pues, abandonen todo el territorio. O se convierten o abandonan, o si no mueren. No había más opción. Entonces ahí voy a leerles lo que dice eso, ese documento que a nosotros nos vino a hacer gran bien, para ellos doloroso, triste, pero para nosotros fue algo muy bueno porque está dentro de los planes de la vacancia. Por ende nos, con consejo y parecer de algunos prelados y grandes y caballeros de nuestros reinos y de otras personas de ciencia y conciencia de nuestro consejo, habiendo habido sobre ello mucha deliberación, acordamos de mandar salir todos los dichos judíos y judías de nuestros reinos, y que jamás tornen ni vuelvan a ellos, ni a ninguno de ellos. Es sobre ello mandamos dar esta nuestra carta, por la cual mandamos a todos los judíos y judías de cualquier edad que sean, que hasta el fin de mes de julio primero que viene salgan todos de los dichos nuestros reinos y señorías. Miren, de marzo a julio, 4 meses. ¿Cómo cree que salieron esa gente? Después de ser gran prósperos, ahí Guillermo puede, que está ya en España, él puede ver la prosperidad que tenían, ¿verdad? De un estatus bastante alto, de gran influencia ahí, dejar abandonado todo, el robo más, ¿cómo podríamos decirle? Más descarado de la historia, porque no les permitieron ni llevarse sus cosas, nada, sus propiedades saqueadas, una infamia muy dolorosa. Por eso, Paredón, hay una sentencia muy fuerte para Esaú. Va a desaparecer de la tierra. Les quitaron absolutamente todo. Con una mano adelante y con una mano atrás, como decimos acá en Ecuador. Les quitaron todo eso. Colón, sabemos, hay mucha evidencia, no vamos a estudiar eso, era judío. Él vino buscando un sitio en base a, al segundo y tercer libro de Esdras, que habla de la tierra de Ofir, de Sefarad, ¿verdad? Que es América. Él vino no con financiamiento, como nos han dicho que los reyes de Castilla le dieron el dinero, vino con financiamiento de judíos de España y judíos portugueses. Y él vino a buscar un refugio para todos aquellos que estaban huyendo. Por eso él sale en este mismo año de expulsión. A nosotros nos han mentido de que vinieron con delincuentes, etcétera, etcétera, y nosotros pensamos que eso era cierto, ¿verdad? Sí, a ellos se les catalogó como delincuentes de conciencia. La Inquisición, a los que no aceptaban la religión católica y especialmente a los judíos les dijeron delincuentes de conciencia. Vinieron perseguidos por la Inquisición. Y aquí, bueno, y acá en América también hicieron barbaridades. En la Inquisición del Virreinato de Perú, en la Inquisición del Virreinato de Nueva Granada, etcétera, etcétera, cometieron las mismas barbaridades que Europa, que hicieron en Europa. Algo terrible. Muchas veces nosotros no estudiamos, no conocemos. Investigue qué hizo la Inquisición, la maldad, que descuartizaban, desollaban vivas a las personas, les hacían tragar aceite hirviendo, metales hirviendo les hacían tragar. Aquellos que no aceptaban a la fuerza, miren, ¿qué cosa? Lo que hicieron los propios hermanos judíos que abrazaron la filosofía. Miren cómo se puede revertir, cómo se puede pagar las consecuencias de las cosas que se hacen mal en los temas del Padre. Porque hemos visto aquí de dónde nace realmente la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? De judíos, de Alejandría. Ellos dieron la base, el pensamiento para este nuevo sistema, que después se convirtió en el mayor perseguidor de Judá, por no hacer caso lo que les dijo el Padre. Quédense en Judea y sométanse a Nabucodonosor.
muy importantísimo escuchar la voz del Abacados, la voz del Todopoderoso. Y ahora vamos a ver judíos en América, lo que nos interesa a nosotros. Muy bien. Un breve resumen antes de empezar en algunos detalles. 1492 llegaron con Cristóbal Colón, algunos disfrazados para que puedan viajar, porque judíos no podían salir, ¿verdad? En el siglo XVI vinieron más y empezaron a establecer comunidades en casi todos los países de América. En el siglo XIX, escuche, y hay también un tema de que Simón Bolívar era judío. Y miren, como habían comunidades muy prósperas, porque ellos hasta donde llegaban manejaban las finanzas que eran más vistas, los dineros los otros veían mal y ellos manejaban y obtenían grandes riquezas. Miren, judíos financiaron las campañas de Simón Bolívar. ¿Por qué? Les interesaba liberarse del yugo de la Inquisición y de la Iglesia Católica Romana. ¿Cómo se va enlazando la historia? Miren, de acá desde estas tierras, un libertador. ¿Por qué Simón Bolívar murió abandonado de todos los generales, tanto de Venezuela, de Colombia, de Perú, etcétera, etcétera? Porque él se salió de la masonería. Porque no hay otra explicación para que lo abandonen. Ese es otro tema que en algún otro momento compartiremos, que es algo sorprendente. Entonces, siglo XX recibieron, ¿verdad? Y luego con el Holocausto y todo eso, se llenó y muchos ahora ya son muy conocidos. Vamos a ver ahora con los judíos que no saben que son judíos aquí en América. Los antecedentes. Registros históricos dicen que al menos 6 judíos o criptojudíos o marranos vinieron con Colón. Rodrigo de Triana, el maestre Bernal, Alonso Calle, Luis de Torres, eran judíos, comprobado, que vinieron con Colón. También, miren lo que dice un escritor, Bernal Díaz del Castillo. Dice que Hernán Cortés, durante la conquista de México, ejecutó a varios de sus soldados porque eran judíos. Miren, y están en registros históricos. Más de evidencia a lo que nosotros ya sabemos que no vinieron. Sí vinieron gente que buscaba oro, todas esas cosas, pero también gran parte vinieron judíos. Vamos a ver en Argentina. Y esto está en un documento que se llama Historia de los Judíos en Argentina, que esto lo pueden encontrar en las páginas Ser Judío, Historia de los Judíos en América, ¿verdad? En páginas oficiales de judíos usted puede encontrar eso. Miren, dice que huyeron de la Inquisición y se establecieron en Argentina. Y esto es de un documento judío lo que voy a mostrar todo esto de los países. Miren, pero se asimilaron a la sociedad argentina no judía. Es decir, llegaron, se asimilaron, no tuvieron identidad. Y bueno, algunos sí, porque uno de los núcleos más fuertes en América, una de las poblaciones más grandes, con más tradición judía es precisamente en Argentina. ¿Verdad? Es bastante
bastante, bastante fuerte, pero muchos, miren, fueron asimilados. Muchos de ellos fueron considerados criptojudíos, es decir, falsos. Aparentaban ser judíos, pero por dentro practicaban el Shabbat, el, la cena de Shabbat, toda la Torah, ¿verdad? Y recién en 1810, ahí empieza una comunidad judía. Antes no hubo, se asimilaron, se dispersaron. No les interesaba que les reconozcan. Y por eso vienen cambios de nombres, cambios de apellidos, etcétera, etcétera, para despistar a que no les siga el rastro la Inquisición. Esto de un sitio, de un estudio que se llama Historia de los Judíos en Argentina. Vamos a ver a Chile. Dice una parte de un estudio de esto. Los primeros judíos llegaron a Chile con los conquistadores españoles. En la época de la Inquisición debían ocultar su vida, en vida su ascendencia. Diego García de Cáceres, amigo fiel y albacea testamentario del fundador de Santiago, Pedro de Valdivia, fue uno de ellos. Descendiente de ellos, el general José Miguel Carrera, Diego Portales, etcétera, etcétera. Miren, ahí uno de los registros de esto, del médico Francisco Maldonado de Silva, fue acusado por hermanas cristianas de intentarles convertirles al judaísmo y pues fue quemado vivo en el año 1639 por ser judío. Evidencia en Chile, veamos algunos más. Colombia, ¿verdad? Que los judíos comenzaron a llegar al territorio actual de Colombia durante la época de la colonia. Y existen muchas referencias de juicios a portugueses judaizantes en el Tribunal de la Inquisición de Cartagena de Indias. Estos judíos conversos al cristianismo se asimilaron con la población local y desaparecieron los rasgos de su cultura, excluyendo ciertos rituales restringidos al núcleo familiar. Miren, se mezclaron, ya se convirtieron en católicos, cristianos, y fueron perdiendo sus costumbres. Por eso hay muchos católicos que son judíos, hay muchos protestantes que son judíos, y ellos saben que son judíos, pero no quieren regresar a la verdad. Esperemos que el Todopoderoso les hable entendimiento. Esto puede encontrar en Historia de los Judíos en Colombia. Vamos a Bolivia. Aquí dice que la presencia judía en Bolivia data de la conquista española en el inicio del periodo colonial. Durante el siglo XVI, uno de los principales destinos para los judíos sefarditas conversos en América fue la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en la actual Bolivia. Miren, y muchos de ellos fueron fundadores de Santa Cruz de la Sierra. Entraron por el mar con el auge minero del siglo XVI, algunos marranos se afincaron en Potosí, pero pronto lograron éxito económico en la minería y el comercio y fueron presa de la persecución por parte de la recientemente creada Inquisición y las autoridades locales de Potosí y la vecina La Paz, quienes les acusaban de ser judaizantes. Por este motivo, la mayoría de estas familias de origen judío también se mudaron a Santa Cruz, ya que esta población era el asentamiento más remoto y aislado, y porque la Inquisición no acosó a los conversos de Santa Cruz. Miren, y ahí poblaron varios sitios. Y esto hay registros históricos, libros de esto. Igual esto se lo encuentra en Historia de los Judíos en Bolivia. Miren, en Bolivia mismo, que muchas de las familias católicas son de origen judío y que se mantienen aún hasta el siglo XX. En ellos católicos tienen candelabros de siete brazos, platos que recuerdan la comida kosher, encienden velas al anochecer, lloran sentados en el suelo de la muerte de sus parientes queridos, etcétera, etcétera. Miren, algunos sí tienen noción, pero ya hay un secretismo con lo católico. Mantienen las costumbres hebreas, las costumbres sefaraditas, hasta el día de hoy. Igual ocurre en Loja,
¿verdad? Costa Rica, eh, los primeros en llegar a Costa Rica de los ceros 16, 17 y 18, ¿verdad? Se olvidaron por temor a la Inquisición, dejaron todas las costumbres eh, judías y terminaron asimilándose y abandonando totalmente el judaísmo. Vamos a ver. Ecuador, que es el que nos interesa. A mi lindo Ecuador, que ahí le ven con el nuevo escudo la bandera, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué es lo que pasaba? Muchos estaban pues en el virreinato peruano. Entró la Inquisición duramente a matarlos, a asesinarlos, a acusarles, a quitarles propiedades, porque una parte de los juicios era también quitarles los bienes que tenían. Entonces ellos huyeron a sitios donde no había tribunales de la Inquisición y fueron hacia el sur, hacia Chile, y hacia el norte, pues, hacia la Real Audiencia de Quito. Todos los sefaraditas que vinieron luego a Ecuador fueron los que vinieron huyendo del virreinato de Lima, que ese era más fuerte. Acá la Real Audiencia de Quito en esa época, pues, no tenía casi ningún peso. Ahí es el origen de los sefarditas que vinieron acá a Ecuador. Miren, llegaron a Loja. Y según de un historiador, Ricardo Doñez Chiriboga, miren, ese fue un centro. Y de hecho hay un libro que se llama La tribu perdida de Loja, donde hay un documental, no es muy accesible por temas de seguridad, nos explicó el autor Aarón Ayitov, que se llama América Latina, que él investigó viajando por todos los países y miró arquitectura, costumbres, lenguaje, dichos, refranes, etcétera, etcétera, y él dijo, yo no estoy en América, yo estoy en España, yo estoy en las juderías españolas. Miren, es impresionante el trabajo que hizo esto, pero él no lo difunde porque por el momento no quieren dar a difundir. Hay mucha reserva entre el pueblo judío de dar a conocer estas cosas. No es que no quieran revelarlo, sino por temor al antisemitismo, a la persecución. Por eso no lo hacen. Él nos lo explicó y de hecho nos dio partes de videos, pero no todo. Y cuando él expone el video es muy limitado, con todas las protecciones para no grabar nada por el estilo. Entonces, miren, también ahí, luego migraron hacia Cuenca, hacia el corregimiento de Chimbo, la actual Alausí, Payatanga y Chimbo, alejándose. Se fueron alejando más, incluso hay versiones que llegaron incluso a los territorios del oriente para no ser perseguidos. En estas partes, Loja, la provincia del Oro, Zamora, Cañar, la provincia de Bolívar también, pues Riobamba es alta presencia sefardita. Costumbres, el lenguaje, las casas pequeñas por fuera, las ventanas pequeñas por fuera, grandes por dentro, doble puerta, patio interior, etcétera, etcétera. Todo recuerda la arquitectura sefardita. Hay una evidencia bastante grandes. También presencia en Calacalí, en Loja, Zaruma, Cuenca, Santa Isabel, Yunguilla, Tarqui y también, miren, en los puntos de la ruta Guayaquil y Quito. Y el judaísmo se practicaba solamente en casa y luego ya fueron perdiendo. Cuando llegó esta investigadora, Aarón Ayitov, ellos no sabían que eran judíos, pero él sí reconocía. Y los apellidos y todo, todos los apellidos, especialmente los que terminan en EZ, López, Vélez, Vázquez, etcétera, etcétera, de cajón, sefaradita. Sánchez también, no sé si mencioné. Veamos, continuemos algo más. República Dominicana, México también.
Venezuela, etcétera, etcétera. Y miren, concluyendo esto de una manera rápida, un panorama de fuentes judías sobre presencia sefardita. Miren, ahí pues determinaron que vivían una vida católica por fuera, pero eran judíos por dentro. Y muchos detalles, como les mencioné anteriormente, con las juderías españolas. Con el paso de los años, perdieron su identidad y terminaron siendo asimilados. Pero queda la evidencia. Y otros que en cambio sí mantuvieron su identidad, especialmente los que llegaron de manera tardía. Entonces, algunas evidencias que hay del origen sefardita es la construcción frente a iglesias católicas para desviar sospechas. Eran más curuchupas que los curuchupas, ¿verdad? Doble puerta y patio interior en las construcciones, ventanas pequeñas al exterior y grandes hacia adentro. Dichos, refranes, expresiones idiomáticas, etcétera, etcétera, sefarditas. Los dichos de nuestros abuelos, etcétera, etcétera, son de origen sefardita, son de origen judío. Y de hecho esperamos que algún momento el Padre nos escriba, nos permita escribir un libro que se llama Los dichos de mi abuela. Ahí estamos haciendo una comparación de los dichos de nuestros abuelos versus los dichos judíos. Y vamos a ver, es sorprendente. Lo que hemos investigado y trabajado hasta hoy es sorprendente. Son idénticos, son tales. Así es que ustedes, si tienen refranes, dichos, por favor envíenos por interno, que estamos recopilando todo ese material para, para hacer esa comparación y sacar a la luz eso, que nos va a traer muchas cosas y muchas costumbres, vamos a entender de nuestros abuelos por qué actuaban así, era que eran muy frescas las raíces. Abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, etcétera. Encendían las velas de Shabbat el viernes al atardecer, pero para despistar delante de los santos católicos. De ahí nacen las velas, de las velas de Shabbat. Tenían una olla para la leche y otra olla para la carne. Tenían platos separados, cubiertos separados. Unos para la carne, otros para lácteos, uno para la sopa, otro para el arroz, etcétera, etcétera. Esas costumbres de origen sefardita, que nace de no mezclar lácteos con carne, ¿verdad? Entonces, miren, guardaban esas tradiciones, que quizás muchos de ustedes estén recordando lo que veían las costumbres de sus madres, de sus abuelos, de sus bisabuelos, etcétera, etcétera, de origen sefardita. Y esto, en un programa que hicimos de Radio Dabar con la pastora Daniela Biseger y también en la tesis de la doctora Nicari, la dispersión de las tribus de Israel en las naciones, miren, se concluyen, y esto en base a estudios científicos que hicieron israelitas, rabinos y también de la Universidad de Jerusalén, publicados en el Jerusalén Post también. Miren, concluyen que puede haber unos 40 millones de latinos con raíces sefardíes. Eso hace unos 15 años. Pero hoy sabemos que son muchos más. Escuche, el 25% de toda la población latina tiene ADN judío significativo. Y ADN significativo significa 99%. Y eso solamente los que están aquí, no los que han migrado. Si se toma en cuenta a los que emigraron, a los latinos que salieron fuera, por ejemplo, ahí Guillermo, 160 millones de judíos con herencia significativa, con 99% de ADN judío, y sin tomar en cuenta el ADN de las 10 tribus que estuvieron acá. Imagínense la mezcla que tiene Hispanoamérica. Es tremendo. Es algo para emocionarse y para ver la grandeza, y por eso amamos la Torá, por eso cuando vemos el shofar, etcétera, etcétera, por eso nos irrita la injusticia, porque hay una genética, la sangre va a terminar estableciéndose. Está comprobado que después de 3 generaciones, lo original vuelve a manifestarse. Te puede ser una planta injerta. Da 2 generaciones el injerto, pero a la tercera vuelve a dar el fruto original. Es una ley genética establecida por el Abba Kadosh.
Si se toma en cuenta a los que están fuera, 200 millones de latinos con ADN significativo judío. Pero también hay un grupo que tiene ADN no significativo. Y concluyen que se llega a un número imposible de imaginarse. Si esto es imposible de imaginarse, ahora, ¿cuán imposible será imaginarse la cantidad de aquellos que descendemos de las 10 tribus que estuvieron 2000 años antes que los sefarditas acá? El verdadero Israel no es el Estado de Israel actual. El verdadero Israel está disperso en las naciones. Por eso, cuando en Yom Teruah suene el shofar y aparezca la señal del Hijo del Hombre en el cielo y coja a sus 4 escogidos de la tierra, ¿verdad? De los 4 costados de la tierra, porque están dispersos. Y algo debemos tener cuidado. Y con todo el amor, sin críticas, sin insulto nada a nuestros hermanos de Judá, el Estado actual de Israel no es el verdadero Estado. Es un Estado sionista, ateo, porque el Estado actual está basado de acuerdo a las naciones de la tierra, pero sin Torah. El sionismo actual es establecer un Estado laico sin Torah. Y usted, cuando hace marchas para Israel, etcétera, etcétera, apoya a Israel, usted está apoyando un Estado sionista que está en contra de la Torah. Por eso permiten orgullo gay. Por eso hay tantas barbaridades allá. El verdadero Israel no está en Judá. El verdadero Israel está dispuesto en las naciones de la tierra. El verdadero Israel es usted, mi querido hermano y hermana, que está mirando esta enseñanza y difunde esta enseñanza para que más gente conozca su verdadera identidad. No todo lo que brilla es oro. Recordemos que viene un gran juicio sobre Jerusalén también. Va a haber una guerra, se va a partir en la mitad de Monte de Sión cuando Yeshua regrese. Pero también van a ser rescatados muchos de ellos, porque hay también un remanente. Pero los que están en las naciones de la tierra son muchísimos más, mucho más. Los reconocidos ahora es solamente 0,2%, 14 millones. ¿Cuántos tienen en Latinoamérica? 200 millones. Solo con ADN judío significativo. Judíos. Ahora sume lo de atrás, la presencia de las 10 tribus. Es un tema bien hermoso que recién está saliendo a la luz. Y esto no es tan nuevo, ya tiene algunos años de gente que ha estado estudiando, investigando. Miren, una abogada que hace los trámites para obtener la nacionalidad española o sefardita, ¿verdad? Se llama María Cecilia Romolerox. Ella concluye, porque hizo un trámite para ella y para su hijo, de investigación del ADN y todo eso, ya hace los trámites ahora. Calcule, investigue el ADN y determina su ascendencia hasta 7 generaciones de atrás. Ella concluye, después de los estudios que ha hecho y gestiones, dice, es difícil calcular la cantidad de ecuatorianos con ascendencia sefardí. Nos sorprenderíamos si todos nos hiciéramos una prueba de ADN. Yo le invito a usted a hacerse una prueba de ADN. Si no cree toda esta evidencia de estas enseñanzas, si no cree la profecía, hágase la prueba de ADN. ¿Para qué sirve esto? ¿Pero qué cambia mi vida, pastor? Para que se rompa un mito que dice que nosotros somos gentiles y que nosotros no debemos guardar la Torah. No somos gentiles. Somos israelitas. Que tal vez sea muy difícil determinar la tribu a la que pertenecemos, pero nosotros somos israelitas. Miren, vamos a ver otra evidencia de resultados que se publicaron en una revista Nature Communications en el Reino Unido en el 2018, de un científico colombiano de estudio ADN, él dice, se llama Juan Camilo Chacón Duque. En genomas de 6.500 personas en ciudades de Colombia, de Chile, de Brasil, de México y de Perú. Tomó muestras. Dice, y comparó con los genomas de otras 2.300 personas alrededor del mundo. No se tomaron muestras en zonas rurales. Dice,
Los resultados fueron que en el 23% de los latinoamericanos analizados se encontró una huella genética sefardí. Y estos ya son estudios científicos. Ya no es historia, ya no es evidencia arqueológica, ya no es profecía. Estudios científicos. Si usted quiere ahondar más, hay bastante material. Ahí tiene unos textos. La herencia sefardita en la provincia de Loja. Si usted desea alguno de estos libros que nosotros tenemos digital, puede solicitarlo por interno para que vea. Les recomiendo la herencia sefardita en la provincia de Loja, especialmente para las personas que son de la provincia de Chimborazo para abajo, va a encontrar cosas sorprendentes. Otro libro, un judío llamado Cristóbal Colón, de Javier Corso Sánchez, El secreto de Cristóbal Colón, de David Hatcher, Aliyah o El éxodo continúa, de Del Sánchez. Otro libro de Ludwig Rosenthal, La participación judía en el descubrimiento de América. Otro de Michael Freund, ¿Tiene usted raíces judías? Otro, Surgiendo del escondite, que muestra bastante evidencia de raíz sefardita, de Del Sánchez. Y El último éxodo, también de Del Sánchez. Si puede conseguir estos libros, especialmente Aliyah, Surgiendo del escondite y El último éxodo, sería muy bueno y me avisa si puede conseguir. Ahí tiene material si usted quiere investigar, aunque hay mucho, mucho, mucho más material. Como les dije, de el Reino del Sur hay bastante, bastante documentación. Del Reino del Norte tenemos las evidencias de la colonia y las evidencias también de arqueológicas, culturales, de los indígenas, etcétera, etcétera, escritores de la colonia. Pero de Judá hay muchísimo más. Por eso, con cuánta razón, pues, aquí tienen un mapa donde están distribuidos los judíos, los judíos, 0,2% en la tierra. Están en casi todos los países, excepto en los países islamistas. Y algo importante, estudios también genéticos, de científicos, de investigadores, publicados en la revista Genome Biology and Evolution. Miren, concluyen ellos que el 90% de los judíos del mundo no proceden del Israel bíblico. ¿Cómo le parece eso? 90% de los 14 millones que hay hoy no proceden de Israel, sino proceden del Cáucaso, de Europa Oriental. Y dice este estudio, ni siquiera son del todo judíos. Su material genético es un mosaico de genes, donde predominan los antiguos pueblos caucásicos de Mesopotamia. Ahí estaban las tribus, ¿verdad? Todas las tribus. Dice ancestros europeos y hasta chipriotas, además de los semíticos. Según una investigación publicada en Genome Biology and Evolution, grupos de Israel fueron llegando a aquellas tierras entre el Mar Negro y el Mar Caspio hasta que el imperio que los acogió se convirtió al judaísmo. Fueron estos conversos los que protagonizaron una nueva diáspora hacia Europa. ¡Tremendo! Es decir, los judíos reconocidos tienen el mismo genoma mezclado que nosotros. No proceden del Israel. Recordemos que casi durante 2000 años ellos fueron expulsados, no estaban en su tierra. Y muchos proceden del Cáucaso, específicamente de los cázaros. Y los cázaros provienen de las 10 tribus del Reino del Norte. Es decir, los judíos, sus ancestros más antiguos son Efraín. ¿Qué le parece eso? Hermoso y sorprendente. Vamos a ver.
Un genetista, de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, de origen judío, de nombre Eran Elaik, él ha hecho una investigación y miren, dice, la genética, según sugiere su estudio, sostendría que no hubo esa emigración seminal a Alemania o al menos. El factor alemán no explicaría el origen de la mayoría de los judíos europeos. En realidad, estos procederían del Cáucaso. Allí, desde finales de la Edad del Hierro, emergió el imperio házaro, formado por una amalgama de tribus eslavas, escitas. Los escitas sabemos que tienen su origen en las 10 tribus, iranías, turcas y hasta unos y alanos. Asistió durante siglos a sucesivas llegadas de judíos tanto de Palestina como de Mesopotamia, donde vivían los descendientes del pueblo hebreo que el babilonio Nabucodonosor II se llevó consigo tras destruir Jerusalén en el 587 a.C. de nuestra era. Siglos después, los cázaros se convirtieron al judaísmo. Miren, sefardíes, askenazis no proceden 100% de Israel. 90% proceden de los cázaros de Europa del Este, donde emigraron las 10 tribus perdidas. Miren la mezcla que hizo el Padre, dispersando por toda la tierra. Por eso tienen que ser recogidos de los 4 costados de la tierra. Y quiero que mire algo. Él comprobó, haciendo estudios genéticos, en 1.287 individuos y 74 de gentiles, y dice que el 70% de los judíos procedentes de Europa Central y Occidental y todos los orientales compartían más con los segundos que con los primeros, más con los del este que con los de la tierra de Canaán. La historia, la evidencia en todas las áreas viene a corroborar la profecía de los abacados. Ya no son solamente 10 tribus que están perdidas, son 10 tribus. Muchos sí conocen su identidad, una gran mayoría no conoce su identidad. Y nosotros estamos en un evento profético, uno de los eventos más importantes de la historia humana, uno de los más importantes de la profecía, en que están levantándose las tumbas, ¿verdad? Y reconociendo la verdadera identidad, rompiéndose mitos que el sionismo trata de ocultar para decir que solamente son los que están allá, los que son de madre judía. Pero el 90% no tienen su origen allá. Lo que la Iglesia Católica también trata de hacer, lo que el sistema trata de ocultar. Porque si roban la identidad, le roban todo. Y se puede cualquier cosa. Hoy el deber histórico que tenemos nosotros, la responsabilidad moral ética, es volver a la palabra del Padre, porque somos judíos, somos un pueblo, somos judíos, somos efraimitas, somos benjaminitas, somos simonitas, etcétera, etcétera. Hay una mezcolanza de todas las tribus de nuestra genética. Y claro, unido con otras razas también, con las razas de acá. Todos estos dispersos de las naciones de la tierra, los sepulcros de que habla Ezequiel 37, Ezequiel 36. Por eso estamos en estos procesos. ¿Por qué no había visto antes? Es que es el tiempo profético del Padre. Para que le practiquemos, conozcamos Torah, practiquemos Torah y reconozcamos a Yeshua como el Mashiach profetizado natural, los profetas y los escritos. Esa es la etapa profética que estamos viviendo hoy, la misión que tenemos nosotros. Y el gran reto, lo que esperamos nosotros. Lo que muchos llaman arrebatamiento, que es el segundo gran éxodo profetizado en Isaías 11. Y voy a leerles del versículo 11 al 13. Dice, asimismo acontecerá en aquel día que Yahvé volverá a poner su mano para recobrar el remanente que habrá quedado de su pueblo. Escuche, desde Asiria vimos cómo están las tribus ahí perdidas. Egipto, vimos cantidad que se quedaron incluso desde la salida con Moshe. Patros, Etiopía, Elán, Sinar, Hamad y las costas del mar. Las costas del mar se refiere a todas las naciones de la tierra. ¿Verdad? Él va a recobrar su remanente. Este es el éxodo.
de aquellos que recuperemos nuestra identidad, que digamos tu pueblo será mi pueblo, tu Elohim será mi Elohim. Y guardemos la Torah, guardemos las instrucciones, guardemos Shabbat, guardemos los alimentos. Versículo 12, Él levantará bandera para las naciones y juntará a los desterrados de Israel. Los desterrados, miren. Reunirá a los dispersos de Judá desde los cuatro extremos de la tierra. Aquí dice desterrados de Israel y los dispersos de Judá. Las 10 tribus fueron desterrados, las 2 tribus de Judá y los que estaban con ellos dispersos. Entonces se disiparán los celos de Efraín y los que hostilizan a Judá serán exterminados. Efraín no tendrá más celo de Judá, ni Judá hostilizará a Efraín. Y más adelante dice que se secará la lengua del mar grande para que pase su pueblo a pie. Estamos nosotros en la etapa inicial de esto. El reconocimiento, la restauración de nuestra identidad. Lo que Yeshua dijo, yo no he venido sino por las ovejas perdidas. Hay una gran cantidad de las ovejas dispersas de Israel, que hoy ya no están perdidas, en esa época sí estaban. Y así dijo a sus discípulos también, ¿verdad? No vayan sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hagan los discípulos y enséñenle todas las cosas que yo os he enseñado. No es un tema religioso, es un tema de identidad y así nosotros debemos empezar a mirar todo lo que el Abacados tiene determinado para todos y cada uno de nosotros. Debemos reconocer nuestra identidad, quiénes realmente somos, qué es lo que está escrito acerca de todos y cada uno de nosotros. La nación que se le prometió a Abraham, ¿verdad? Que iba a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Hoy estamos a las puertas de todo eso. Un gran desafío para todos y cada uno de nosotros. Las tribus del norte, las tribus del sur, dispersas en el territorio de Judea. Pero ¿sabe qué es lo sorprendente? Reunificadas en América a lo largo de 2000 años, ¿verdad? Y hoy recuperando esa identidad. Somos israelitas, somos hebreos. Y hay una gran cantidad para trabajar. Y aquí viene algo también. Los indígenas, fuerte ascendencia de las 10 tribus, porque el primer contacto fue con ellos. Pero los mestizos, como nosotros, fuerte influencia sefardita. Por eso, mestizos, blancos con indígenas, ¿cómo se llevan? La envidia de Efraín y la hostilidad de Judá. Eso vemos acá. Uno de los síntomas, y nosotros debemos ser provocadores de esa unidad. Hoy tenemos nosotros ya una tarea. A los de Judá, que sabemos que son los mestizos que se mezclaron con la población que había, y a los que mantienen su linaje indígena, que también son israelitas. ¿Cómo podemos saber de qué tribu es? Pues de acuerdo a lo que está establecido en Bereshit, en la bendición de Jacob, en Devarim, en la bendición de Moshe, ¿verdad? Que da características, pero como hubo cruces genéticos, ¿verdad? Que han estudiado que el genoma es multifacético, ahí hay varios mantos de tribus puestos sobre cada uno de nosotros. Y por eso debemos amarnos, respetarnos, valorarnos y trabajar con pasión. Se trata de dar identidad a nuestros hermanos. No es un tema religioso, no es volver al judaísmo, no es cristianismo, no es ningún sistema religioso. Es la profecía del Padre y es un llamado, porque la sangre, el llamado de la sangre terminará estableciéndose. Y por eso usted ha llegado. Usted no vino porque le convencieron, porque usted sintió, porque el Padre ya le mostró, porque decía, en ese sitio no me estoy alimentando, falta algo, algo falta, no me lleno, ¿verdad? O le dijo, sal de ahí, ya no estés más ahí, etcétera, etcétera. Es porque está llamando a los suyos, porque las ovejas oyen la voz del pastor. Por eso Hispanoamérica es bendita. Por eso nuestro trabajo está concentrado en Hispanoamérica.
por este tema, ¿verdad? Esperamos haber aportado algo que les traiga fortaleza para que no duden, está bien cumplir o no cumplir, porque debo cumplir. Es porque la raza manda, porque somos un pueblo elegido. Y también para dar herramientas, aparte de la Torá, aparte de los escritos nazarenos, herramientas históricas, porque a las personas, si no va por el lado de la Torá, usted lo va a casar por el lado de la historia. Es complementario, una herramienta complementaria para nosotros. Porque si no creen en la profecía, no creen en el llamado, etcétera, etcétera, hay algunos que tienen la mente racional con bastante influencia del espíritu de Grecia, sí se van a rendir ante la historia. Sí se van a rendir ante los estudios científicos del genoma, del ADN, que demuestra verdad eso. Entonces, hoy por hoy, tenemos una gran ayuda, tenemos herramientas que no tenían hace años. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Abrir más sepulcros, prepararnos para la mayor cosecha de la historia. Toda esa cantidad de gente que no conoce su ADN se va a levantar y para eso debemos entrenarnos, prepararnos y seguir trabajando en todas las cosas que tenemos que hacer. Así es que les invito, no mire afuera, mire dentro de usted. Mire el trazo del ADN de Dios que está en usted. ¿Cómo somos restaurados? Con la Torá, la que nos trae vida. Esa nos hace regresar al diseño original. Es un tema de identidad, es un tema genético, no es un tema filosófico, no es un tema religioso. Es ser parte del pueblo, del Abacados,